Bien, vamos a saludar ahora a cada tantos oyentes de nuestro programa. Ha sido compañero de nuestra radio, tenía su propio show radial muy bueno, de los mejores programas que ha tenido esta radio, en serio, que es con Martín Granowski. Exacto. Y él era el co-conductor o el co-animador. Estamos hablando de Félix Kraus, que es fiscal, pero que ahora ocupa ni más ni menos que es titular de la OA, Oficina Anticorrupción, y cada tanto escucha el programa porque nos manda algún mensaje y demás. Félix, muy buenos días. Daniel Tonietti, estoy aquí con Rulo, el profe, Eduardo y el resto del equipo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, amigos? Todos bien. Varones, así que puedo decir amigos, ¿no? Está muy bien. Buen día. En el caso, Fabiana está en la casa en este momento. Bien. Está haciendo su recuperación. Bien. La Oficina Anticorrupción realizó la denuncia penal contra Macri, denuncia penal anunciada por el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, y también contra el resto del equipo económico, ¿no? Sturzenegger, Sanleis, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, por las falencias jurídicas que habría en la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares. A ver, explicado para aquellas personas, porque es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema leguleyo, de leyes y demás, es un tema de cuestiones financieras, donde a la mayoría de las personas que andamos de a pie por la ciudad y por la Argentina nos resulta ajeno. ¿Cuál sería el delito? ¿Cómo se instrumentó? ¿Cuáles serían los autores? ¿Cuáles serían los delitos que se habrían cometido? A ver, efectivamente, como vos bien decís, es una denuncia contra algunos integrantes del equipo económico y el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Una parte tiene que ver con el incumplimiento de procedimientos legales de la toma de crédito con el Fondo Monetario Internacional, y en otro caso con la finalidad específica que nosotros creemos que tuvo esa toma de crédito, más allá de las violaciones legales en la construcción de la decisión, digámoslo de esta manera. Yo te diría, Daniel, la tesis general que nosotros tenemos, tomando el informe del Banco Central, que efectivamente nos lo envió el mismo día de la apertura de sesiones o el día siguiente, es que el crédito, el empréstito del Fondo Monetario Internacional fue un empréstito que el gobierno de Mauricio Macri y los que participaron, digamos, en esa decisión realizaron para garantizar que aquellos que estaban desarmando sus posiciones en pesos para volver a monetizarlas en dólares antes que se fuera todo al diablo en la República Argentina, no se quedaran sin esas ganancias. Fue un empréstito que falseó los objetivos declarados en la negociación, en la carta de intención y en el memorando de entendimiento, que se tomó a las corridas para que efectivamente no hubiera que tomar algún otro tipo de medida que hubiera sido levemente perjudicial, imagínate, para los especuladores, que por eso se violó los procedimientos que debían cumplirse, como por ejemplo el dictamen sobre impacto en balanza de pagos del Banco Central, que se violaron las condiciones que habilitaban hacerlo directamente por el Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso, y que inclusive bastante chapuceramente se corrigió después de haberse firmado el primer memorando, ¿no? Después la cosa se corrigió. Y en ese contexto nosotros creemos que hay un momento en donde se toma esa decisión. Después hubo una nota muy interesante del ex representante argentino del directorio del Fondo Monetario Internacional, que me parece que termina de aclarar cómo fueron las cosas, cuando dice que lo vieron en el diario AR, que efectivamente el fondo le estaba pidiendo que un control de cambios para evitar que el dinero que le prestaba a la Argentina no se fuera exactamente por la otra puerta para la... Estaba pidiendo un cepo, ¿no? Sí, para la composición. Está diciendo, bueno, te presto la guita, pongan un cepo para que no se fugue. Que no vuelve a pasar que la usan para fugarla, y que Dujovne le dijo: nosotros vinimos para sacar el cepo y no para ponerlo, ¿no? Eso fue muy impactante, porque es la segunda declaración de este tipo que tenemos de cómo se cocinó esto, ¿no? La otra es
la de Clever Carón en Chile, ¿no? En el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales, cuando dice: nosotros queríamos que no volviera el populismo, queríamos que religiera Macri, por eso hicimos la vista gorda en el préstamo que le dimos, y le dimos un préstamo monstruoso que sabía que no se podía devolver en ese plazo exiguo. Además, no se respetaron el artículo 75 de la Constitución, que son las atribuciones del Congreso, el inciso 4 y el inciso 7. ¿Podés explicar un poco cómo es? Sí, que no se respetaron las atribuciones del Congreso en el inciso... Espérame, vamos a hacer un poco de ruido, exactamente, Daniel. No sé si es un tema doméstico, o querés que te llamemos un rato, o estás No. Tengo acá un poco de ruido ambiente que no puedo evitar porque no es de mi casa, ¿sí? Es de otro lado. Está muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un punto, a ver si para el ruido, porque es importante poder escucharte el testimonio de Félix Crow. ¿Ahora me están escuchando? ¿Ahora me escuchan mejor? Ahora te escuchamos muy bien, que es el titular de la Oficina Anticorrupción, el hombre que desde el Poder Ejecutivo está llevando adelante la acusación con respecto, para mí, es casi la sala de máquinas del impedimento del desarrollo argentino, que es el endeudamiento externo, ¿no? Hay un aspecto, Félix, ¿qué tal, Rulo? Te saluda. ¿Cómo estás, Rulo? ¿Cómo te va? Que me parece interesante explicarlo, porque me parece que va a ser más comprensible de qué se trata esto y la magnitud de importancia tiene esto. Lo que tradicionalmente conocemos como bicicleta financiera consistió en traer los dólares de afuera, hacer los pesos esos dólares, tener unas ganancias fabulosas con unas tasas de interés extraordinarias que fueron las que se pagaron desde el año 2016 acá. A través de las LELIQs. A través del Levaga, a través de otras colocaciones, de los bonos baratos, lo que fuera, digamos. Acá en pesos se hicieron fortunas, pero la gracia está que después de hacer la ganancia en pesos, la puedas sacar en dólares para poder volver a llevártela. El problema que tuvo el macrismo es que se quedó sin dólares, es decir, se quedó sin préstamos de afuera, o vivían de endeudamiento, y entonces esto que está explicando Félix Cruz es que recurrieron al Fondo Monetario cuando se quedaron sin dólares para garantizarle a esos especuladores que pudieran completar el circuito de la bicicleta financiera, o sea, que la rueda pegara la vueltita completa. La sociedad terminó bancando un seguro de cambio para la... Claro, ahora esto que ocurre, que este planteo que están haciendo de la Oficina Anticorrupción, en este caso esto sí me parece que es la primera vez que ocurre que todo ese mecanismo de bicicleta financiera se le encuentra un punto de decir: acá te agarré, acá estás cometiendo un delito, y te voy a juzgar por esto, por este punto en que hiciste para posibilitar el circuito y haciéndole pagar el costo a la sociedad por el chiste de la bicicleta. ¿Es así? Sí, porque nosotros no estamos diciendo que la evaluación brutal de Pernicay de febrero del 2016, ni que la decisión de levantar el cepo, que por supuesto fue la condición que posibilitó lo que vino después, claro. Pero eso es una decisión de política económica, financiera, monetaria, que pareció horrible, que estaba destinada al desastre que fue, pero que bueno, es una decisión, son de los ultraliberales que llegaron y que alardeaban de que cualquiera podía comprar $1 millón. Bueno, sabemos todo eso, ¿no es cierto? Que el dólar ya estaba devaluado, digamos que el peso ya estaba devaluado. Todo eso son asuntos del debate político, una política ruinosa, si querés, con ganadores y con perdedores. Ahora, cuando esa política se fue al diablo y fue insostenible aún para cumplir esos objetivos de transferencia de riqueza de toda la sociedad a esas élites, digamos, se decidió reasegurar la ganancia de los especuladores tomando un préstamo con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario es corresponsable político, ya lo sabemos muy bien, porque efectivamente quiso subsidiar o financiar la continuidad de un gobierno afín a quienes tenían el mayor poder en el territorio del fondo. Tampoco les alcanzó con eso, pero lo sabemos de la propia boca de Carón, ¿no? Es bastante impactante eso. Es muy impactante, ¿no? ¿Y qué opinás sobre, llamémoslo, la tesis? Increíblemente,
cuando se planteó esto, quien se arrojó arriba de la granada fue el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, diciendo no hay delito, que las decisiones económicas son económicas y son, llamémoslo, abstractas desde el punto de vista judicial, son políticas y no deberían ser judiciables. Frente a ese argumento que trata de replicar por caso que la firma del préstamo con el fondo es como el dólar futuro, es una decisión política no judiciable. Sí, no es lo mismo, ¿no? Digamos, primeramente el tema del dólar futuro, primero que no produjo los perjuicios. Y hay algo que en derecho, vos sos abogado, yo no lo soy, que se llama la proporcionalidad del delito y la proporcionalidad de la pena. Por sí, caso, vamos a hacer un ejemplo. Sí, pero no es un tema de proporcionalidad, Daniel, yo entiendo dónde vas vos, pero tampoco es un tema de proporcionalidad. En un caso era una medida, digamos, del funcionamiento, digamos, del mercado cambiario, en el cual se trata de intervenir en el mercado para cuidar los intereses, para cuidar nuestra moneda y regulando la cotización a futuro. Me dirá Rulo si estoy caracterizándolo de un modo equivocado. Sí, no, inclusive es más liviano, porque no es una intervención en mercado cambiario, es una intervención en mercado en pesos sobre un contrato que ajusta con dólar, pero el contrato es en pesos. Ahí no hay intervención de dólar. Es cierto que no compromete, digamos, ni siquiera compromete reservas internacionales. Con lo cual, efectivamente, los que generaron la modificación y produjeron el perjuicio fueron los que se presentaron como denunciantes, que además fueron los que se beneficiaron, porque integrantes de esa fuerza política también fueron compradores, o sea, ellos mismos pusieron la cotización que los beneficiaba y después fueron y le pidieron al juez que autorice a consumar el delito, es decir, a pagarles. Un delirio, una locura por donde se lo quiera ver, que no tiene nada que ver con esto, que es direccionar toda una política, digamos, de endeudamiento, la más grande de la historia argentina, la más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, para financiar, para intervenir en la política interna de un país, por parte del fondo, y para subsidiar las ganancias de lo que es su propia grey, ¿no? Los jugadores del mundo de la finanza y del mundo del bancario, y de las grandes empresas, seguramente, queremos saberlo, queremos que nos den la lista, que eran los que estuvieron jugando ahí. Entonces, en ese sentido nosotros decimos esto no es lo mismo, no tiene ni punto de comparación con aquello otro, que fue una política específica del Banco Central destinada a lo que consiguió, hasta que los demás decidieron romperla para llevársela, ¿no? Eso fue lo que pasó. Ahora, la verdad que los que fueron sobreseídos en esa causa son los que deberían estar imputados, y los que están imputados deberían haber sido sobreseídos. Pero bueno, es como esto sucede en Comodoro Pi, es difícil que pase así. Ahora, lo de Álvarez Agis, qué sé yo, digamos, Álvarez Agis, vos sabés que la manía de hablar de derecho es una manía que tiene todo el mundo, y a lo mejor está bien, que todo el mundo opine, pero bueno, sí se precipitó, salió demasiado corriendo a tirarse arriba de la granada, qué sé yo. Que siempre hay héroes, ¿no? Bien, por supuesto, sí, siempre hay personas que están dispuestas a sostener sus ideas también, ¿no? Es una idea y hay que sostener, hay que tener valentía para salir a defender algo que no salió ni Duhovne salió, ¿no? Ni Totó Caputo, ni Duhovne, ni Totó Caputo, ni Sturzenegger, pero bueno, salió Álvarez Agis a defender la iniciativa. Quiero preguntarte por la jueza, María Eugenia Capuchetti, es jueza que va a estar a cargo de esto, ¿no? Sí. Y es una jueza cuyo antecedente es, los que conocen Comodoro Pi dice que es una jueza que responde a la escudería de Daniel Angelici. Uno no imagina a una jueza que responde a Angelici investigando. ¿El fiscal quién es? Franco Picardi. Ah, bien, ahí tiene un poco más de garantía de imparcialidad, ¿no? Es un fiscal, digamos, no tiene antecedentes, digamos, como el caso de Tayano o Marijuán. No es de la vieja guardia de Comodoro Pi, no se encuadra en Juntos por el Cambio, donde se encuadra el 99,5% de todo el Poder Judicial Federal. Vamos a decirlo claramente. 99,5% de toda la justicia federal está encuadrada en el PRO. ¿Acaba de decir eso? Sí, no es en el PRO, por lo menos en esos intereses, en el antiperonismo, por ahí más orgánico, por ahí más racional. ¿Y a Capuchetti dónde la pone? Es una histórica judicial de Comodoro Pi, que
yo no la conozco personalmente, si la conozco personalmente lo olvidé, digamos. Incluso fue la jueza que resolvió esa denuncia ridícula que hicieron Junto por el Cambio por haber desistido las querellas, digamos, sobre si yo después de un tiempo. En ese sentido yo no he sido víctima de su acción, digo. Es una persona que efectivamente los comentarios que por ahí existen es que tendría algunos puntos de contacto con distintos sectores de la ahora oposición, que fue designada jueza, digamos, en ese tiempo, que en algún momento estuvo trabajando en el Ministerio Público de la ciudad cuando Garabano era fiscal general. Muy probablemente tenga afinidades, algún familiar trabajaba en la AFI en la época no sé si seguirá trabajando o trabajaba en la AFI en la época del espionaje ilegal a los funcionarios del kirchnerismo. En fin, no parece tener especiales simpatías con el gobierno, esto seguro. Yo no tengo grandes expectativas, cualquiera sea el juez que salga a sortear, no tengo grandes expectativas, o ni grandes ni pequeñas. ¿Y entonces? Pero los partidos hay que jugarlos igual, Daniel. Sí, eso sí está claro. Sí. Porque no podemos esperar nosotros tener una justicia decente. El optimismo de la voluntad, ¿no? Félix, no, ninguno. El realismo de la realidad. El realismo de la realidad. El realismo de la realidad, muy bien. Con respecto a este punto y las expectativas, digamos, y en los partidos que se juega, es el tema del pedido que le hicieron al Banco Central para que, o mejor dicho, el pedido se le hace a la justicia, creo, para que habilite que se conozcan los nombres de quienes compraron los dólares. Claro, porque nosotros queremos saber qué nivel de compromiso tuvieron gente que salió tan beneficiada con los funcionarios que tomaron la decisión. De connivencia o concertación, como dice la... Claro, si es simplemente empatía porque usan el mismo tipo de perfumes, hablan con la misma entonación y van a los mismos clubes, o si hay negocios, si son parientes, si trabajaban en las mismas empresas, ¿no? Y en este sentido, ¿qué chance hay de que se logre eso, de que se logre abrir esas listas y el secreto? Es una medida elemental, digamos. A ver, preguntémonos, Rulo, ¿qué sentido tiene el secreto bancario como concepto? La verdad, solo proteger a la élite de las finanzas del fondo de los tiempos, desde bueno, no es poco. No es poco. Desde los banqueros. Ese argumento ya. Bueno, pero desde los banqueros, digamos, que estaban representados en Mary Poppins hasta ahora, sí. El sentido ha sido proteger a las clases dominantes. Sí, pero perdónenme este lenguaje anacrónico. No, pero discúlpeme, Félix Krog, pero supongo que las autoridades del Banco Central están muy interesadas en que se sepa quiénes son los que especularon contra el pueblo argentino, ¿o no es así? Sí, pero necesitan, no deciden ellos, claro. Necesitan que la cortina se la levante la jueza. Claro. O que se derogue la ley de identidad financiera de Martínez de Oz y cambie el secreto bancario, por ejemplo. Y la carta orgánica del Banco Central y desaparezca el secreto bancario. Claro. Sería muy divertido, pero bueno, eso no estaría por suceder en lo inmediato. Ahora, la pregunta, perdón, Daniel, para terminar la respuesta. Sí. La pregunta es, esta es una medida elemental para investigar esto, ¿no? Se perjudicó el interés del pueblo argentino para beneficiar a algunos. ¿Quiénes son los algunos? En una estafa, ¿quiénes son los victimarios y quiénes son los beneficiarios? Que a veces no son los mismos. Claro. Si alguien francamente no hace lugar a esta medida, los está encubriendo, no hay mucha vuelta, ¿no? Uh-huh. Félix, no se corre el peligro, primero, un proceso de estas características, ¿cuánto puede durar en la justicia argentina? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿no se corre peligro en generar una nueva frustración? Siempre. Pero bueno, tampoco por eso nosotros nos vamos a quedar en casa con una actitud poliana, entregándose sin luchar, ¿no? Como decía Cafetín de Buenos Aires. En la investigación. Y la pregunta es, ¿todos tienen voluntad de luchar o puede llegar a ser un paso de comedia para mejorar la capacidad de negociación frente al fondo, o como para disciplinar algún tipo de sector local, digamos, o se quiere ir realmente a fondo con este tema, ¿no? Termino lo primero y voy después a lo segundo. La investigación, vos recordás la causa de Juez Ballestero, que terminó con esa sentencia lapidaria que no le tocaba un pelo a nadie, una sentencia declarativa que describía el caso Olmos.
claro, describía todas las deudas que se tomaron durante la dictadura, que terminó con el famoso contador Foster a cargo de la investigación, con un centro, digamos, un centro de investigación, el Mariano Fragueiro, el Museo de la Deuda, la Cátedra de la Deuda Externa y la Mar en Coche, pero los que se la llevaron y nadie pagó nunca nada. El gran drama de estas investigaciones es lo que a mí me gusta denominar, perdón la referencia, es la estopa en el caño, ¿no? Digamos. ¿El qué? La estopa en el caño. Ajá. Llenamos de la bañera, le ponemos estopa, entonces, obviamente, dictamos medidas tremendas y enormes para investigar el origen del endeudamiento desde Rivadavia hasta hoy, entonces nos garantizamos que durante 5 años no pasa nada, y en 5 años, qué sé yo, hay otro gobierno. Los únicos que ganan, ¿quiénes son? Los victimarios y los jueces que se sacan un problema de encima, como mucho. Y después el tema se pierde en la noche de los tiempos. Yo no veo, te voy a decir, discúlpame que no sea optimista en este caso. No veo vocación política, no entiendo por qué el presidente lo presentó el 1 de marzo del 2021, no el 10 de diciembre del 2019 cuando asumió, cuando el problema era exactamente lo mismo. No, la verdad que todavía no escuché argumentos sólidos en ese sentido, pero eso es un tema que me pasa a mí, soy un ciudadano más. Sí. Y dos, no me imagino a los banqueros subiendo las escalinatas de Comodoro Pi para una indagatoria. No, la verdad, esa imagen yo no la veo. Discúlpeme que le diga, perdón. No, si yo lo disculpo, Toñetti. El informe del Banco Central tuvo, digamos, bastante retraso por las condiciones de la pandemia, ¿no? De una obviedad. Y si bien no es de ayer a la mañana, ni del 1 de marzo, fue del año pasado, 2019, bastante después del 10 de diciembre del 2020, quiero decir, bastante después del 10 de diciembre de 2019. Mira, yo, la verdad que todas esas conjeturas te las dejo, digamos. Nosotros hacemos el laburo en serio, recibimos el informe del banco, recibimos el informe de la SIGEN, recibimos un muy buen análisis jurídico del servicio jurídico del Banco Central, que nos facilitaron mucho el trabajo. Te imaginas que no es mi métier precisamente todo el mundo financiero, monetario, bancario, pero bueno, tampoco es tan difícil de entender. Y hicimos nuestro trabajo, digamos, ¿no? Ahora, por supuesto, esperamos que alguna instancia del Ejecutivo, tal como lo anunciaron, probablemente la Procuración del Tesoro asuma la querella. Sabés vos que nosotros en la oficina yo he decidido, digamos, no querellar y no hacer ese rol en ninguna causa, digo, ¿no? Ni en esta ni en ninguna, darle otro sesgo a la gestión. Y bueno, cada jugador en el proceso tendrá que hacer su trabajo. Por supuesto, yo no soy ingenuo, digamos, puedo compartir perfectamente con vos que las probabilidades de que camine por Comodoro Pi algunos de los representantes de las élites financieras de la Argentina con altas relaciones con las élites financieras mundiales son bastante más bajas que camine algún funcionario de un gobierno popular. Esto es una obviedad. Estamos hablando del sistema judicial federal argentino, ¿no? Félix, un abrazo, gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Félix Kraus, titular de la Oficina Anticorrupción. La oficina realizó la denuncia penal contra Macri y su equipo económico por el acuerdo con el fondo. Todas las mañanas en